El gasoducto, si bien sus contratos contemplan que la seguridad también se la deben dar a la fuerza del orden, deben tomar sus previsiones. No es posible que esta empresa, que hace 3 atentados que han habido allí, no tenga en el aeródromo donde hay 3 helicópteros que hacen la labor de llevar a los que hacen mantenimiento a todas las tuberías, estén pues con 2 personas o 3 personas cuidando el aeródromo. Que los terroristas hayan entrado pues con un hacha rompiendo los cercos, que los cercos no tengan ningún sistema de alarma. Entonces yo creo que debe haber una coordinación más estrecha y un apoyo también, bueno, de contribución a la seguridad de la empresa. Pero pretender que servicios privados de seguridad puedan enfrentarse a una columna de este tipo es bien complicado. Yo no digo eso, el tema está en que la Fuerza Armada no ha podido instalarse en la zona. Tenemos en un colegio que han querido sacarlos. El presupuesto recién se ha dado para construir una base. Entonces, por lo menos creo que la empresa podría haber contribuido en darle alojamiento a la policía, que no lo tiene, o darle alojamiento, como lo han hecho otras empresas en el interior del país, bueno, pero si mientras se va acomodando las Fuerzas Armadas. Pero si la policía lo pide o la Fuerza Armada lo pide, se lo darían. Lo que pasa es que entiendo que las 2 exigencias de la columna de Gabriel cuando liberaron a los trabajadores fueron un cupo de 10 millones de dólares o de soles, creo, que fue entregado en la mitad, es decir, se pagó la mitad, porque se llegó a ese acuerdo. Es decir, en realidad no hay un problema de que no se haya incumplido con cupos, el cupo se entregó. Y la otra exigencia fue que las Fuerzas Armadas no entraran a cuidar el gasoducto. Y eso también se ha cumplido, es decir, que es absurdo que se haya aceptado esa exigencia. Es absurdo entonces, cumplir con eso, pues. Es absurdo cumplir con eso, digamos, ¿por qué razón? Sabiendo, no solamente sabiendo que será una zona ya controlada por Sendero, sino que desde abril no se puede construir se estaba construyendo el gasoducto paralelo. El gasoducto paralelo que sirve precisamente para que entre en funciones y sufra un problema el principal, ¿no? Desde abril no se puede construir desde esa fecha, precisamente porque no hay seguridad, las Fuerzas Armadas no están ahí, no se han instalado. ¿Cómo es posible que esta demora, no? Sí, el tema es ese, son recursos, porque tampoco pueden estar. Yo te cuento el caso de Madre de Dios, cuando hemos hecho el operativo el año pasado, y que hemos ido, las Fuerzas Armadas se instalaron, llegaron la policía para el control en tierra, nosotros comenzamos a controlar todo lo que es los ríos y la destrucción de las dragas, que se hizo con toda normalidad, pero bien planificado. Destruimos 157 dragas sin ningún herido, pero la policía, ¿sabe dónde dormía? En las plazuelas, en el suelo. Eso no es posible. No podemos maltratar así a nuestra fuerza del orden, ni a las Fuerzas Armadas. Nosotros, bueno, por lo menos tenemos una mayor capacidad de organización, de planificación de las cosas. Bueno, pero entonces, si no se hace una base adecuada, en otros lugares, la misma empresa da facilidades para que se instale la policía, para que se instale, mientras se van equipando las cosas. Porque pero la empresa no se negaría si se lo piden. Lo que pasa es que ni siquiera se lo han pedido. Yo no creo que la empresa ni siquiera lo ha pedido. Pero es que no se trata, si tú no pagas, que la empresa lo pida, se trata de es una obligación del Estado. No es una obligación cuidar, en todo caso, a la policía, por ser un elemento estratégico, le corresponde a la policía cuidarlo. Este es un así, no le corresponde el gasoducto es estratégico, eso sí es estratégico. Y todavía peor, porque más de 20 terroristas han ingresado a esta zona, el aeródromo está en una parte alta, al frente también pueden dominar, hay una altura allí, pero yo estoy seguro que la población ha sabido que ha llegado esta gente por lo menos 2 o 3 días antes. Y ahí también se ha fallado en la cuestión de determinar, son pueblos pequeños y que fácilmente se determina quién es extraño. Entonces, ahí también hay inteligencia. Entonces, la inteligencia policial, que ahora está a cargo de la policía, también debió tener ese tino, ese cuidado para hacerlo. Acá tiene que la seguridad ahora depende de todos, y en esa zona evidentemente yo creo que debe haber una coordinación más estrecha entre la empresa, sobre todo tratándose de una empresa donde depende pues el 40%, casi el 40% de la energía que se produce en el país, y 80% de todo lo que es gas natural. Entonces te imaginas, y no tenemos ni siquiera una reserva para almacenar por lo menos unos 15 días, una semana, en el caso que nos vuelen un tramo del gasoducto.
Entonces, hay previsiones que tomar, la empresa tampoco puede dejarlo toda la fuerza del orden. Creo que si yo no pago un cupo, aumento mi seguridad. Pido refuerzos, pido que la Fuerza Armada esté presente o que esté la policía yo me imagino que más presente. Deben haber pedido, salvo que el acuerdo precisamente con los senderistas haya sido que no entre la Fuerza Armada. Pero imagínense cómo va a llegar la empresa a ese acuerdo y decirle a la Fuerza Armada, por favor ustedes no entren, por favor la policía no entre, y yo pues me dedico... Sí, pues es inadmisible. Es inadmisible, hay responsabilidad de ese tipo. Pero, no quiero que me molesten los senderistas, le pago. Pero la negociación la tuvo a cargo la policía. En realidad la policía fue la que finalmente negoció con Gabriel. O sea que es el Estado peruano, es una cosa que no se entiende, ¿no? Y esta demora en instalar... Ahora, digamos, cabe la posibilidad también de que Gabriel, bueno, usted mencionaba el tema de todo el mundo paga cupos, claro, esto es un amedrentamiento, es una especie de elección. Aquel que se mete conmigo, que no me paga los cupos, el que no colabora conmigo, entonces ya ven lo que le va a pasar. Si somos capaces de destruir 3 helicópteros de un servicio tan estratégico, tan importante para el país, entonces sea que se atengan a las consecuencias. Es la muerte también del camarada Williams, que también podríamos sacar una hipótesis en el sentido de que todavía estamos vivitos y coleando, a pesar de que se ha eliminado uno de los mandos principales de la columna senderistas, todavía estamos presentes. Y en esa zona él se mueve. Que Quitén y que Pachato, en la parte baja del río Urubamba, que va hasta Camisea, y toda esa parte es estratégica. También es cierto que es una ruta por donde sale la droga hacia Lucayali. Obviamente. También es cierto. Y todo debe tener una relación. El impacto que causa ante la población, el impacto que causa ante las fuerzas del orden, sentir yo estoy presente, estoy vivo, no nos ha pasado nada, a pesar de que ha muerto el camarada William, etcétera, todavía seguimos presentes, ¿no? Quizá además el hecho de que, me pregunto yo, de alguna manera las fuerzas del orden han estado teniendo impactos en la zona más al norte, de Satipo, Pangoa, que es donde abatieron a Gabriel, donde han rescatado la primera operación de rescate de pioneritos. Es decir, de alguna manera ahí la Fuerza Armada está amagando. Entonces, obviamente, atacar más abajo en la convención es una manera de buscar distraer a las fuerzas de esa... Así es. No. Por ejemplo, la estrategia que se ha empleado, con todas las críticas que puedan haber habido, la Fuerza Armada ha hecho operaciones mucho más eficaces, y eso hay que reconocerlo. En primer lugar, ha habido inteligencia. En la parte de esa. En la parte esa ha habido inteligencia. Claro. Se ha atacado por un lugar inesperado, es decir, un lugar que ellos nunca pensaron. Pensaron que se iba a ir de abajo hacia arriba, ellos estaban en una altura de 2.600, nosotros hemos entrado por 4.200 metros de altura, y por un lugar que ellos jamás pensaron que íbamos a llegar. Entonces, se ha cambiado toda la rutina que generalmente se tenía, y creo que eso es positivo. La policía está haciendo mejor inteligencia humana que la que hace la Fuerza Armada. La policía está más preparada para hacer una inteligencia humana, infiltrarse en la población, que es muy difícil, porque hay muchos que han hablado que el GEIN colabore, pero el GEIN no puede meter un heladero allí. El GEIN no puede meter un basurero, no hay ni siquiera camiones de basura. Son poblaciones muy pequeñas, de 80, 100, 200 habitantes, que el que entra ahí es detectado inmediatamente. De ahí lo difícil de hacer la inteligencia humana. Este operativo que se hizo más al norte creo que es positivo. Y esto demuestra una manera distinta de combatir. Ahora dicen, se ha demorado la Fuerza Armada en llegar 7 horas. En realidad han tomado previsiones también, porque pueden minarle los caminos, pueden minarle una serie de cosas. Y la Fuerza Armada no tiene gente tampoco. Y hay que decir la verdad acá. Tenemos cuarteles con 40 hombres en cada batallón. Y ya no es batallón eso. Con 40 hombres, ¿qué vas a hacer? Entonces, porque no hay servicio militar voluntario. Entonces, eso también tiene que modificarse. Esa es la verdad. Tenemos 80% de menos de personal. 80%, es decir, donde habían 100 hombres, ahora hay 20. Y esas cosas, por eso no podemos estar cuidando nosotros cada empresa, la policía tiene responsabilidad de cuidar los servicios públicos. Pero sí, por eso te digo que esa coordinación en este caso, esta gran empresa estratégica, debe ser pues hecha de forma muy coordinada con la empresa privada. Pero si la empresa privada decide no me protejas, porque me vas a crear problemas, tampoco. Yo no creo, yo creo que la empresa debe haber estado, por lo menos, debe haber estado pidiendo protección, ¿no? Yo creo que debe haber lo que pasa es que no se la han dado. Yo me imagino que ya la Fuerza Armada debe haber tomado, el Ministerio de Defensa debe haber tomado la decisión de instalar bases en toda esta zona, ¿no? ¿O no? Sí, nosotros claro, el control territorial y no te... Si la misma población que está coludida en esa zona,
porque en toda esa zona no hay ni siquiera un cuartel policial, no hay una comisaría en ningún lado. Entonces, comenzar a poner toda una infraestructura es difícil. Cuando hemos estado en el colegio, nos han querido sacar. La prensa misma ha criticado a alguna prensa. ¿Qué hacemos nosotros en el colegio? Los terroristas han disparado a la base que está instalada, a la gente que está instalada en el colegio. Entonces, mientras se está haciendo una infraestructura que ya se hizo, se tienen los planos, hay que ejecutarlos, hay que darle presupuesto, todo esto demora. Por eso digo yo, debería haber habido un acuerdo con la empresa dice, acá te doy estos alojamientos mientras se construye, como se han hecho con otras empresas mineras, igual que la policía. Si acá un banco contrata a 2 policías, para que le dé seguridad a su banco, acá en Lima, allá, imagínate, y además aún con los antecedentes que se tenían de estos 3 atentados. Yo creo que la empresa privada debe jugar un rol también importante en la cuestión de seguridad, en esa zona sobre todo. Ahora, hay que quizás habría que tener cuidado también con el hecho de que esta zona de la convención, donde se van a instalar recién las bases, supongo que se van a instalar ahora sí, ¿no? Después de esto, es una zona que la columna esta de los Quispe Palomino conoce al milímetro, es una zona en cambio que la Fuerza Armada no conoce. Entonces, de repente hay que tener temor, hay mucho cuidado con caer en emboscadas y esas cosas, ¿no? Creo que ya se está superando ese tema. Acá cuando yo fui ministro, la gente se metía por gusto a veces al campo, sin tener una inteligencia oportuna. Creo que esto ya se está superando, no entran los patrullajes ciegas, que si no hay inteligencia, ¿para qué? Si no hay inteligencia, ¿para qué voy a entrar? Si no, mejor los espero. Entonces, esa zona es conocida, tenemos para preparar a nuestra gente en ese territorio, y no creo que sea mayor problema, quizás bueno, entonces, pero hay que hacerlo, ¿no? Y hay que disponer todos los recursos necesarios, porque este es un asunto que se está convirtiendo. La seguridad cuesta, Jaime. Te cuesta, pero si tú no quieres invertir y quieres que se haga acostumbrado a que vaya el soldado, abre una zanja, se mete una zanja, se tapa con un plástico, así no podemos tener nosotros hacer frente. No. Vas a comparar, por ejemplo, lo que está haciendo Colombia. Cuando se dice que Colombia gastó 7.500 millones de dólares que le dio Estados Unidos, ellos pusieron una contrapartida de 12.000 millones de dólares. ¿Cuánto necesitaríamos de presupuesto el próximo año, por ejemplo? No, ya se ha aumentado significativamente el presupuesto en la zona, creo que ya supera cerca de los 1.000 millones, en este momento había hasta 300 millones en la zona, y creo que se puede hacer las cosas ya importantes. Ajá. O sea que ya habría los recursos. Ya hay recursos. Porque hay que comprar, por ejemplo, muchos más helicópteros, hay que terminar de por ejemplo, embarcaciones para controlar los ríos, que por ahí sale todo, es una coladera. Con la instalación de la base que se hizo en Pichari de la Marina de Guerra, ahí con los Harrier que estén ahí, los Overcraft, 5. Necesitamos 10, no podemos comprar 10 Overcraft para controlar el río Apurímac, para controlar los ríos Urubamba, etcétera. Que por ahí se escapa todo. Con eso solamente, con la Marina una vez, en un solo día, nosotros destruimos 12 pozas. Un solo día. ¿Por qué? Porque todas las mangueritas del agua van a los ríos. Entonces es bien fácil, nosotros detectamos todas esas tuberías y con satélite lo ubicamos cada una. Y en una operación se destruyeron 12. Un día. En una semana, en 15 días, se decomisaron 2.500 kilos de cocaína, que no es nuestra función, pero la encontramos, interdictamos. Va a haber plata en el presupuesto. Se requiere para hacer 2 bases más de la Marina, para controlar 2 ríos más. Bueno, pero está previsto. Creo que está previsto ahora ya en el presupuesto para hacer estas cosas. Porque hay que aumentar el presupuesto, porque ya no podemos seguir en este asunto, ¿no? Así es. Bueno, Daniel Mora, muchísimas gracias por su participación. Ex ministro de Defensa y congresista de Perú Posible. Vamos a una pausa.